¿Han visto alguna vez una casa rodeada por cruces blancas? Sí, cruces que pinta la gente en las paredes. Bueno, yo nunca había visto una hasta que llegué a vivir a una zona semirural, muy cerca de la ciudad de San Luis Potosí, una zona muy tranquila, un poco retirada del bullicio y el estrés que generan los días de trabajo dentro de la mancha urbana. Mi relato comienza a mediados del 2016, año en el que decidí comenzar una familia con la mujer que ahora es mi esposa. Llegamos a vivir a San Luis debido a una transferencia de residencia causada por mi trabajo. Mi novia en aquel entonces decidió mudarse conmigo. Ya estábamos esperando un hijo, así que decidimos que el cambio de ambiente sería la excusa perfecta para continuar nuestra vida juntos como una familia. ¿Saben? Llega un momento en el que todo es tan perfecto, tan simple, tan maravilloso, que uno simplemente no pone atención a los detalles que nos rodean. Siempre vi, pero nunca me cuestioné, el por qué varias de las casas de mis vecinos tenían cruces de color blanco pintadas sobre las puertas y las ventanas. Supuse que era una costumbre local o no lo sé. Estaba tan enfocado en mi vida que ponía muy poca atención a la vida de los demás. Para el mes de septiembre, mi esposa dio a luz a una hermosa nena. Fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Una bebé muy sana, hermosa, perfecta. Y si alguien de los que están escuchando este relato ha vivido esta experiencia, la de convertirse en padre, sabe de lo que estoy hablando. Aunque de un momento a otro, la felicidad que sentíamos se convirtió en un tormento. Todo comenzó una noche. Mi nena tenía aproximadamente un mes de nacida. Adecuamos una cuna en nuestra habitación para que durmiera cerca de nosotros. Esa noche me despertó un ruido proveniente del balcón, un ruido extraño. Se escuchaba como si un animal rasguñara la puerta principal, como si quisiera entrar a la casa. Como nosotros no teníamos mascotas, me levanté extrañado a revisar qué era, y fue entonces que la vi. Detrás de la persiana se apreciaba la silueta de una persona, encorvada, agachada, tratando de deslizar la puerta corrediza que se encontraba cerrado por dentro. Lo primero que pensé fue que alguien quería entrar a robar, por lo que abrí la persiana de golpe con la intención de sorprender al ladrón, pero ahí afuera no había nadie. El balcón estaba completamente solo, sin señales de que alguien hubiese estado ahí. De repente, unos pasos en el techo me alertaron, seguidos del sonido de un fuerte aleteo. Estaba a punto de salir a ver qué estaba pasando, cuando mi bebé empezó a llorar muy fuerte, de una forma desesperada, como si estuviera gritando. Hasta ese momento nunca había llorado de esa forma. Recuerdo que esa noche no volvimos a dormir. El llanto de mi nena no paró hasta las 6 de la mañana, momento en que los primeros rayos del sol se asomaban por la ventana de la habitación. Pasaron varios días, diría que unos 10 en completa calma. Mi esposa y yo incluso ya habíamos olvidado lo sucedido, hasta que de nuevo pasó algo muy raro. Ese día me quedé a atender una emergencia en el trabajo después del horario de salida. Llegué a mi casa pasada las 12 de la noche. Para mi sorpresa, mi esposa se encontraba despierta. Me esperaba en la sala viendo televisión, mientras mi bebé dormía en la habitación del segundo nivel. Subí a verla, pero al momento de abrir la puerta pude apreciar la misma silueta que había visto en el balcón aquella noche, pero esa vez esa cosa se encontraba inclinada sobre la cuna de mi bebé. Estiraba lo que parecía ser una mano con dedos muy alargados sobre mi niña, como si quisiera alcanzarla, como si quisiera acariciarla. Desesperado prendí la luz para ver quién era, pero en ese instante ya no había nadie. Así que corrí a ver a mi bebé, que gracias al cielo estaba bien. Dormía tranquilamente y fue entonces que revisé, pero la habitación estaba completamente vacía. Era algo imposible, pues estoy seguro de lo que vi en aquel momento y no había manera de que eso saliera por la puerta de la habitación, porque yo mismo me encontraba bloqueándola. Las ventanas estaban completamente cerradas, se los juro. Es imposible que alguien hubiese podido salir en fracción de segundos de ese lugar. Intrigado, al día siguiente platiqué con uno de mis vecinos lo sucedido, pues estaba preocupado por la seguridad de mi familia
y necesitaba averiguar quién nos podría estar molestando. Pensaba que podría ser algún vago de la zona intentando robar algo. En ese momento, la respuesta de mi vecino no me convenció. Incluso se me hizo un poco ridícula, y no me lo tomen a mal, pero en toda mi vida nunca había escuchado ni vivido algo similar. Lo que me dijo sin pensarlo fue: son las brujas, de seguro que vienen por tu bebé, porque no la has bautizado. Y saben, en pleno año 2016 se me hacía algo ridículo seguir culpando a seres que para mí hasta ese momento eran parte de la fantasía que nos rodea, leyendas, cuentos para asustar a los niños. No podía culpar a algo en lo que no creía, de sucesos que yo relacionaba con la inseguridad que se vivía en ese entonces por todo el país. Entonces, en tono de burla, se lo comenté a mi esposa, y fue cuando ella, muy seria, me dijo lo que otra vecina le había recomendado. Le dijo que pintara cruces sobre las ventanas. Le dijo que las debía pintar con cal preparada con agua bendita. Según la vecina, estas cruces servirían para mantener alejadas de las casas malas energías, malas personas o criaturas que quisieran hacernos daño. Al escuchar eso, de inmediato me negué. No podía aceptar que mi familia estaba siendo atacada por un ser sobrenatural. Era imposible que un personaje de cuentos estuviera intentando dañar a mi familia. Pero por desgracia, después de ese día, los acosos nocturnos no pararon. Por las noches podíamos escuchar cómo alguien caminaba por el techo de la casa. Caminaba de un lado a otro, mientras mi bebé lloraba sin parar. Por momentos se dejaban de escuchar, pero luego volvían con más intensidad esos pasos horribles. Llegaba el punto en el que se escuchaba como si varias personas bailaran sobre nosotros, y no crean que me quedé con los brazos cruzados. La primera noche que esos pasos nos acosaron, salí a ver qué pasaba, pero no había nadie. El techo estaba completamente vacío, y era imposible que quien estuviera ahí hubiese podido escapar, ya que la única salida era la escalera por la que yo subía. En aquel momento no pude ver a nadie por la oscuridad de la noche, y cuando me disponía a bajar, pude notar que en la esquina de la casa se encontraba un gran pájaro negro, parado, observándome fijamente. Y sé que suena extraño, pero esa cosa no tenía pico, era más bien como si tuviera cara humana, y lo más horrible fue que en esa cara se dibujaba una sonrisa, como si se estuviera burlando de mí. Me quedé helado, como hipnotizado por aquella mirada penetrante. Reaccioné en el momento que esa cosa abrió sus alas y emprendió el vuelo, mientras producía un horrible sonido, como una risa. Era una risa chillona, burlona, muy molesta. Después de ese suceso no me atreví a salir de nuevo para revisar lo que producía aquellos horribles ruidos. Créanme, era escéptico de todos esos temas relacionados a lo sobrenatural, pero después de esas cosas que vi, comencé a creer. Después de 2 semanas de intenso acoso, bautizamos a nuestra niña y decidimos mudarnos de casa. Rentamos un departamento dentro de la zona urbana, en un complejo habitacional muy concurrido. No se compara en nada con la tranquilidad que al principio aquella casa nos producía, pero aquí en donde actualmente vivimos y desde donde escribo mi experiencia, nunca nos ha pasado nada extraño, y espero de todo corazón que así continúe. Hola, me llamo Norma y quiero compartir con ustedes una historia que viví en carne propia hace mucho tiempo. En ese entonces tenía apenas 17 años de edad y vivía junto a mi esposo, también muy joven, y mi bebé, quien para entonces tendría solo 2 meses y medio. Para que entiendan el contexto en el que se desarrolla mi experiencia, les explicaré rápidamente. Vivíamos en una colonia en auge a las orillas de la ciudad. Las casas en la zona eran todas muy parecidas, pequeñas, con muros de cartón y frágiles tejabanes que fungían como techos. Sin embargo, los terrenos eran muy grandes, las casas estaban muy separadas debido a esto, y como en la mayoría de los lugares de este tipo, habían muchos perros sin dueño que habitaban las calles.
Una noche desperté ante el incontrolable llanto de mi bebé. Al escuchar las campanadas de un viejo reloj de mi vecina, supe que eran las 3 de la mañana. Me levanté para atender a mi niña. La tomé entre mis brazos para arrullarla y fue entonces que noté que no estaba llorando como en otras ocasiones. No, esta vez su llanto era desesperado. Sus manitas apretaban con fuerza, su frente sudaba y su carita estaba muy caliente. Pero por más que trataba de calmarla, no dejaba de temblar. Era obvio, al menos para mi instinto de madre, que en su inocencia mi niña tenía miedo de algo. Ante la falta de electricidad en casa, algo muy común en aquellos años, por la zona, prender una pequeña vela para iluminar el lugar. Cuando lo hice, se hizo presente un sonido parecido a un chiflido, largo y agudo, alejándose de mi casa. A lo lejos le acompañaba el desesperado ladrido de los perros en la calle, y justo cuando pensé que eso, lo que sea que fuera, se alejaba, rasguños como de animales comenzaron a rodear toda nuestra casita. Escuchaba claramente cómo empezaban por los endebles muros y bajaban lentamente hasta el suelo. Ahí se perdían, como si intentaran excavar para entrar por abajo de nuestro hogar. Mientras esto sucedió, ese silbido no dejaba de escucharse, alejándose más y más. Mi niña, por su parte, lloraba con más intensidad, acurrucada en mis brazos. «Juan, Juan, despierta, por favor, despierta», le decía a mi marido mientras lo sacudía con fuerza de uno de sus hombros, pero él ni siquiera se inmutó. Por más que le hablé y lo moví, era como si estuviera dentro de una clase de hechizo. Los rasguños en las paredes no paraban y yo me sentía indefensa ante lo que fuera eso que estaba acosándonos. «Padre, Padre nuestro que estás...» Intenté rezar. Quise pedirle a Dios protección contra aquello que presentía yo que iba por mi hija, pero no podía. Las oraciones que había repetido toda mi vida se habían, al parecer, borrado de mi mente. Seguí intentando, luchando contra una sensación de profunda somnolencia que invadía todo mi ser. Luché con todas mis fuerzas para no quedarme dormida. Presentía que si lo hacía, mi hija sufriría las consecuencias. Busqué en mi mente, escarbé y encontré una oración, una en especial, la Magnífica le llaman, así que comencé de nuevo. Mi alma glorifica. Continuaba, pero llegaba a un punto en el que de igual manera, inexplicablemente, la tenía que volver a empezar. Las palabras se iban de mi cabeza y no tuve más opción que esperar con mi niña llorando en mis brazos. Mientras tanto, afuera los aullidos de perros y el extraño silbido se repetían continuamente. Ya no recuerdo cuánto tiempo pasó, pero de pronto el cantar de los gallos me hizo reaccionar y comprender que el amanecer estaba por llegar. Y sí, gracias a Dios, esos aterradores sonidos se fueron alejando hasta el punto en que dejaron de escucharse. Con ello los perros también dejaron de ladrar y aullar, pero lo que más me importaba, mi bebé se tranquilizó y comenzó a quedarse dormida. Mi esposo se despertó al fin, pero al parecer no se percató de lo sucedido. Durante el día hablé sobre lo que me había pasado con la vecina que vivía frente a mi casa. Ella escuchó con atención y de pronto volteó con dirección a mi patio. Entonces asintió y me dijo: «Dejaste colgada la ropa de tu bebé toda la noche y por eso se alborotó. A lo mejor tú no sabes o no crees en esto, pero aquí vienen las brujas por las noches en busca de almas inocentes, almas de bebés no bautizados. Es difícil que se lleven alguno, pero si ven, como en tu caso, sus ropitas colgadas en los tendederos, se acercan para olerlas. Nadie sabe con certeza para qué, pero cuentan que es para ubicar a la criatura, como si la marcaran. Así se pueden acercar a ellos incluso durante el día». Después me explicó cómo hacer un ritual para hacer una especie de limpia a la ropa y les cuento rápidamente. La dejé todo el día secando al sol y al atardecer hice una fogata y sobre las llamas de esta pasé las prendas de mi bebé una por una, haciendo la señal de la cruz y una oración.
Después de terminar con todo, las lavé de manera normal y bueno, a partir de entonces dejé de ser tan incrédula. Comencé a adoptar hábitos que hasta ese momento, como muchos tal vez de los que escuchen esta historia, consideraba arcaicos. Dejaba tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la cama de mi bebé. También marcaba con cruces las entradas a mi casa. Dejaba mi Biblia abierta en la cabecera de la cama de mi niña. En fin, eran en su mayoría consejos de mis vecinas, de las más grandes, de las que tenían más experiencia con estas situaciones. Y sé, claro, que para algunos parecería gracioso este tipo de rituales, pero también sé que me entenderán los que tengan hijos como yo. Uno hace lo que sea por protegerlos. Muchas gracias.